Bienvenidos a Siempre hará falta pensar, el espacio donde la filosofía nos guía en la búsqueda de respuestas a los desafíos educativos de nuestro tiempo. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos los fenómenos que moldean la educación. En un mundo de tendencias y cambios hay algo que no cambia. Siempre hará falta pensar. Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema muy especial para todos los docentes. La mayoría hemos tenido grupos difíciles, alumnos rebeldes, unos más que otros, y podemos decir que nos han enseñado mucho. No somos los mismos al final de un ciclo escolar con un alumno que nos hizo confrontarnos, que nos hizo ir más allá en nuestro desarrollo profesional. Hoy hablaremos entonces de los alumnos rebeldes. Hablaremos de esos alumnos que desafían, que interrumpen, que cuestionan. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo vamos más allá de la rebeldía para encontrar una oportunidad educativa en ese conflicto? Empecemos con ¿qué es un alumno rebelde? Hay que atrevernos a ir más allá de la etiqueta. La rebeldía puede ser la crítica del alumno, puede ser su inconformidad, puede surgir de una necesidad de atención, puede incluso ser una expresión de dolor en el alumno. A veces es resistencia a un sistema donde ellos no encuentran su lugar. Una persona rebelde es una persona que se subleva contra la autoridad, que opone resistencia ante lo que la autoridad manda. Y es un fenómeno complejo, no es necesariamente algo enteramente negativo. Justo en esta búsqueda de matizar, hay que cuestionarnos porque ¿para qué queremos alumnos que secunden todo lo que decimos? ¿Es ese el objetivo de la clase? En mis clases de filosofía, a mí me gustaba mucho que siempre había un alumno que levantara la mano, a lo mejor en un plan retador, pero que preguntara algo que nos envolvía en una búsqueda nueva, que probablemente no tenía que ver con la clase que yo había planeado, pero entonces a mí me tocaba gestionar el momento de volver al punto en el que estábamos analizando, pero en su momento nos hacía ir más lejos en este ejercicio de la inteligencia, de buscar respuestas. Sabemos que la rebeldía es normal en el adolescente. Sería muy preocupante un adolescente que no cuestiona o uno que en realidad siempre está confrontando lo que la autoridad plantea. Para un adolescente el cuestionar es clave para el desarrollo del pensamiento crítico. El adolescente siempre está buscando la justicia en cuanto a sus intereses, que sus intereses sean tomados en cuenta, que haya un para qué de las cosas que se le están pidiendo. Entonces, no es necesariamente algo bueno o malo, es parte del desarrollo de un alumno. La rebeldía tiene mucho que ver con la falta de sentido dentro y fuera de la clase. No necesariamente es culpa del maestro. Puede ser causada por problemas familiares, por problemas sociales, por la necesidad de reconocimiento, por la influencia de sus compañeros y hay muchas otras causas. Especialmente en la adolescencia, sabemos que la percepción de otro adolescente es más importante que lo que le aconseje un adulto, incluso si es un adulto de su entera confianza. Entonces, esta percepción social se convierte en prioritaria para el adolescente. A veces la rebeldía también puede ser un reflejo de frustración o una necesidad de validación o alguna emoción que es demasiado compleja para el niño o para el adolescente y entonces se encuentra en la rebeldía su manera de salir. ¿Cuándo es que la rebeldía se vuelve problemática? Cuando deriva en conductas disruptivas en clase, cuando se niega a realizar tareas, cuando definitivamente cuando pone en riesgo a otras personas, que pueden ser sus compañeros, puede ser el mismo, puede ser el maestro, puede ser cualquier persona dentro del plantel o en su contexto, ahí ya estamos hablando de un problema. La rebeldía hay que orientarla, hay que ordenarla, hay que guiarla. No se trata de fomentarla, se trata de darle un sentido
y se trata de, ok, esto te incomoda, esto no te gusta, ¿qué podemos hacer? Y a lo mejor de ahí salen oportunidades enormes para precisamente hacer cosas buenas con esa rebeldía. Sabemos también que la rebeldía puede disminuir cuando el alumno se siente comprendido y escuchado. Aquí podemos hablar de la importancia de construir una buena relación con el alumno, una relación de respeto y de empatía, que a la larga nos va a dar como resultado una colaboración, pero que tiene que partir de ahí. Un punto que está muy relacionado con la rebeldía es precisamente la autoridad. Y aquí podemos hablar también de autoritarismos. Vamos a entonces adentrarnos en qué es la autoridad, cómo hay distintas visiones de la autoridad y a qué nos lleva esto en el salón de clases. Una autoridad legítima es una guía, inspira, pone límites que tienen sentido. Un autoritarismo va a imponer, va a castigar, va a silenciar. Es muy importante que el alumno se sienta escuchado en el salón de clases. A lo mejor no en todo momento, porque definitivamente no sería funcional, pero que siempre haya una puerta abierta a en determinado momento te voy a escuchar. Ahorita vamos a pasar a eso. Entonces, pasamos mejor primero a la parte de pensadores. ¿Qué nos han dicho distintos filósofos, distintos pensadores respecto a la autoridad? Creo que nos conviene empezar por Maquiavelo, porque tenemos esa visión muy clara dentro del salón de clases. Maquiavelo, en su libro El Príncipe, nos habla de cómo él prioriza el poder sobre todo lo demás de esta vida. Es el poder a costa de lo que sea. Él dice que es bueno ser buena gente, pero que si hay que infundir miedo para mantener o conseguir el poder, hay que infundir miedo. No hay que temer a hacer lo que se tenga que hacer para poner ese miedo en la gente. No hay costo demasiado alto para Maquiavelo para mantener o llegar al poder. Y vemos que muchas veces esta es la visión que se tiene del maestro. Si no haces lo que yo te digo, te voy a reportar. Si no sigues las reglas, va a haber esta consecuencia para ti, te voy a reprobar y hay todo este sistema de amenazas alrededor. Y pues pone orden. Definitivamente hay un grado de eficiencia en esto, pero vamos a ver otras visiones. Podemos regresar en la historia hasta Aristóteles. Él decía que la autoridad es para quien sepa ejercerla, no para quien se le impone un cargo, sino para quien precisamente conoce su materia, en este caso hablando de docencia, pero también el maestro es alguien que sabe, tiene los conocimientos prácticos para resolver situaciones tomando a todos en cuenta. Sabe llevar esta comunidad a un fin, a un bien común. Hannah Arendt nos dice que la autoridad se basa en el respeto y no en el miedo. Esto choca completamente con lo que nos presenta Maquiavelo, pero aquí hay un punto. Hannah Arendt le tocó precisamente vivir bajo un régimen totalitarista que fue el nazismo. Luego tenemos a Paulo Freire, que él nos dice que el educador no debe de ser ni permisivo ni opresor, sino dialógico, que significa es una persona capaz de igualdad, de entrar en diálogo con los alumnos. No te enseño porque no sabes, sino que vengo a que busquemos juntos, vengo a que aprendamos juntos. Esta apertura a aprender del alumno tiene que estar muy presente en el docente. No podemos adoptar un pensamiento maquiavélico del control de grupo. Controlar un grupo tiene otros fines, que es mantener la seguridad de todos, facilitar el aprendizaje, pero el miedo no puede caber dentro del salón de clases. El miedo paraliza, el miedo pone en estado de alerta. Creo que la autoridad ante un grupo va a variar dependiendo de las edades de los alumnos y los objetivos de la clase. Cada materia es distinta. Yo personalmente no le veo mucho sentido obsesionarse con el tema porque la autoridad, más que algo impuesto como un cargo, algo que tengo que tener por ser maestro, es algo que se desarrolla y se demuestra sin tener que estarlo señalando directamente.
yo soy tu maestro, hazme caso. Comparto la visión de que la autoridad está relacionada más bien con los créditos, con las experiencias que me hacen conocedor de lo que enseño y por tanto puedo enseñarlo. A pesar de que no tengo por qué saberlo todo. Sí, muchas veces sucede que cuando el alumno te confronta, va a haber preguntas a las que no tienes una respuesta y uno tiene que tener la humildad de decir, no sé, así con esa sencillez. Y no es el fin del mundo que un docente no pueda saber algo, más bien que no sepa algo, porque lo que sí puede hacer es que con las herramientas que ya tiene el docente, puede guiar al grupo a encontrar una respuesta a esa pregunta de mejor manera. Entonces, la autoridad yo creo que sí tiene que ver mucho con la relación que construye con el alumno. Al respetarlo, al escucharlo, al empatizar, se desarrolla una reciprocidad que permite el diálogo. El alumno me da la autoridad de decirle algo, me escucha, me responde, y si hay alguna situación con el alumno, yo le propongo un espacio adecuado para que lo exprese. Por ejemplo, si me quiere interrumpir durante la clase y no me deja explicar, a ver, no te preocupes, vamos a verlo en cuanto termine de explicar o después de clase o en algún otro espacio en el que se acomode perfectamente para que continúe la dinámica de la clase, que pueda fluir la clase. Pero pues hay que encontrarle un momento definitivamente y hay que darle un espacio. Podemos hablar de muchas situaciones, muchos ejemplos que se dan en el salón de clases. María Montessori hablaba de enseñar el silencio. Mucha gente cree que en el salón Montessori cunde el caos, pero no es así. Muchas veces entramos a un salón de clases esperando que los alumnos guarden silencio por puro respeto, y eso ya es muy raro que suceda. La estimulación de las generaciones que ahorita están en las aulas es muy superior a lo que nosotros vivimos a su edad. Entonces, María Montessori sentaba a los niños en el piso y los enseñaba a escuchar. Estamos hablando de niños de preescolar, muy, muy, muy chiquitos. Y ella preguntaba, ¿qué pasa afuera del salón de clases? Y los niños guardaban silencio para escuchar, pero a un punto en el que autorregulaban hasta su respiración para que ya no hiciera ruido que impidiera escuchar. Y todos colaboraban en este proceso. Y si hay árboles afuera de la escuela, a lo mejor podemos percibir los pájaros cantando, o a lo mejor hay una construcción y podemos escuchar el ruido de los trabajadores, o a lo mejor hay alguien que va caminando por la calle y está platicando. Y entonces, con esto, se lograba un nivel absoluto de silencio a partir de una invitación a descubrir lo que está pasando fuera del salón de clases. Es decir, había una finalidad. A veces queremos el silencio por por el silencio en sí mismo, solamente como un signo de respeto, pero es necesario darle una finalidad a todo lo que pedimos como autoridades dentro del salón de clases. Y poco a poco ellos se van a acostumbrar. Tampoco es que cada día haya que enseñarles a trabajar, sino que es crear estos hábitos en ellos, pero a partir de una finalidad. Pasemos ahora sí a la parte de estrategias para transformar la rebeldía. Vamos a hablar de prácticas concretas. Honestamente, yo no lo sé todo. Creo que obviamente hay mucha gente mucho más preparada en el tema de estrategias, pero que tomando en cuenta lo que ya vimos, que nos hablan varios pensadores, podemos poner en práctica en el salón de clases. Y obviamente, si tienen algún consejo que dar para todas las demás que están escuchando este podcast, adelante, por favor, déjenlo en los comentarios porque nos va a servir muchísimo. Primeramente, yo diría fomentar la comunicación abierta y respetuosa. Un alumno que es rebelde a veces saca cosas de nosotros que no estamos orgullosos, ¿verdad? Entonces, tratarlo siempre de manera respetuosa, escuchar, como les decía, en un momento adecuado, porque a lo mejor no todo tiene por qué ser expuesto en el aula delante de otros alumnos, pero sí darle un espacio y sí procurar no hacer gestos
pues que muestren el desdén o la frustración que nosotros podamos sentir en ese momento. Otro punto que me parece clave y que la mayoría de los docentes lo van a tener muy claro también es el establecer límites muy firmes y a lo mejor con un grado de flexibilidad que se adecua a crisis nada más, no como un hábito, sino como una excepción, y que esos límites se apliquen. Es decir, hay que apegarse a lo que uno dice. Si tú dices el primer día que quieres que te escriban la fecha con tal color, pero después les aceptas un trabajo sin esa condición, inmediatamente los límites se van a convertir en algo que cotidianamente se puede cambiar, se pueden empujar, se pueden reducir. Em, los límites tienen que estar conectados con la realidad, tienen que tener un objetivo claro y deben de ser aplicados. Otro punto sería promover la participación activa del estudiante en la toma de las decisiones de la clase. Por ejemplo, si crees que es prudente que los alumnos ayuden a establecer el reglamento del salón, adelante, porque de esta forma no eres tú quien estableció una regla, son ellos quienes consideraron que era prudente que en el salón de clases no se pudiera permitir cierto comportamiento. Em, también, por ejemplo, si tienes distintas actividades que se pueden realizar para el mismo objetivo, dales la posibilidad de escoger qué actividad quieren hacer y de esta manera se van a comprometer más por esa actividad. Otro punto importante creo que es reconocer sus logros y capacidades. Siempre tenemos alumnos que inmediatamente destacan, que son muy ordenados, que tienen comportamientos deseables, que son muy inteligentes y todas sus participaciones resulta que dicen algo pensante, inteligente. Pero la mayoría de nuestros alumnos tiene algo así, si no es que todos, en realidad todos tienen una capacidad importante. Entonces es muy clave poder reconocerlo, poder hacer notar que pueden hacer las cosas y pueden hacerlas muy bien. El darles responsabilidades a alumnos que normalmente no se las daría a nadie más, por ejemplo, tú vas a moderar hoy un debate o tú vas a, no sé, tener un rol de importancia para el desarrollo de la clase, le va a dar no solamente la responsabilidad, pero probablemente por primera vez sienta que tiene la capacidad de llegar más lejos en el salón de clases. Otro punto es ofrecer espacios de expresión y reflexión crítica, que es lo que hablábamos hace ratito, el darles un momento de poder expresar lo que le molestó en la clase, pero a lo mejor también de la nada, abrir un espacio de qué les pareció la clase hoy, qué opinan que se puede mejorar. Y a lo mejor los comentarios nada van a tener que ver con el objetivo que deseabas lograr en el aula, pero a lo mejor pueden salir cosas muy buenas. Entonces, el hecho de que ellos perciban que tienen este espacio va a abrir puertas para ellos para acercarse a su docente. La escucha activa me parece también muy provechosa en este punto, porque ¿qué hay detrás del comportamiento rebelde? ¿Cuál es la causa? Y no es que el niño vaya a llegar y de un día a otro te diga todos los dramas que está pasando en casa o cosas así, sino que poco a poco te va a ir demostrando quién es y por qué está pasando lo que está pasando. A veces sí puede ser la rebeldía el reflejo de algo que se tiene que detener, alguna situación de riesgo para el alumno. A veces simplemente hay que ayudar al alumno, hay que canalizarlo con quien pueda ayudarlo a gestionar lo que está viviendo. Canalizar la energía rebelde también puede ocurrir con proyectos creativos o proyectos críticos. Hay alumnos rebeldes que son buenísimos en arte. En mi experiencia, a mí lo que me ha tocado mucho ver es alumnos rebeldes que destacan en debate. Y en este caso, por ejemplo, hay alumnos que, pues muchos maestros consideraban que iban a reprobar, que no tenían mucho que ofrecer académicamente, y resulta que a la hora que tienen un debate, todas estas ganas de cuestionar a sus papás
a sus entrenadores, a sus maestros, a todos los adultos, ahora las enfocan en cuestionar en por qué hay pobreza, por qué hay hambruna, por qué hay guerras, por qué hay cualquier otro tipo de situación y no nada más cuestionar. El debate les enseña que además hay que buscar soluciones y que hay que colaborar para implementar estas soluciones. Entonces, todo este desorden que ellos pueden provocar en otro momento, ahora lo van a enfocar para algo provechoso y resulta que les va muy bien. La mayoría de los alumnos que destacan en debate tenían alguna situación ya en clase por su rebeldía. Otro punto que creo que hay que ver es evitar la humillación pública, el corregir sin exponer, el evitar, como les decía hace un momento, los gestos de, ay, ahí vas otra vez tú vas a hablar, ¿ahora qué quieres? Este tipo de miradas, de suspiros, de gestos que en realidad nos alejan, nos crean una brecha con el estudiante en lugar de poder acercarnos en la empatía mutua. Ya para finalizar, agregaría darle tiempo a las situaciones. A veces se dan conflictos, se dan enfrentamientos en el salón de clases, inmediatamente pues entra el tema de cómo voy a dejar que esto se vaya así, que esto se quede así. Obviamente no hay que dejar que eso se quede así, pero hay que darle tiempo. Tómate un par de horas antes de volver a la situación. Busca la manera de que dentro de la estructura de horarios y de otros maestros que están ahí, haya 2 horas de pausa antes de volver a hablar con el alumno. O bueno, no tienen que ser 2 horas, es un decir, pero que haya un tiempo de enfriamiento porque uno también se enoja, uno también se frustra, uno también a veces dice cosas que dije, pude haberlo dicho de otra manera. Y el punto aquí es dejar que el alumno también se dé cuenta de que lo que hizo no está bien, va a reflexionarlo un poco más, pero el tiempo de espera va a ayudar a que las dos personas maduren lo que hay que, lo que hay que decir, lo que sigue después de un conflicto. Ya como conclusión, como cierre, hay que entender que el docente también es humano, que no siempre sabemos qué hacer y es parte del proceso. El proceso educativo es 100% humano, es frágil, tiene sus vulnerabilidades. A veces el alumno rebelde nos confronta precisamente con nuestras propias heridas o con nuestros límites. Y aquí una visión que rescato mucho es la de Levinas, en la que el otro es un misterio, lo veo como un misterio, no como una amenaza. Algo me quiere revelar con esta actitud, que no le voy a permitir, sí le voy a poner un límite, pero me invita a descubrir más para desarrollar una empatía. Yo veo lo que el alumno está haciendo como una amenaza, yo me voy a bloquear, la situación probablemente se escale por la respuesta que yo le voy a dar y en lugar de llevar más lejos esta experiencia hacia un desarrollo de ambos, pues voy a bloquear esa oportunidad y el problema se va a convertir realmente en un problema fuerte. Al final del día hay que recordar que el alumno no está ahí para que yo le enseñe a repetir cosas, a estar de acuerdo conmigo en todo, sino que está ahí para que yo le enseñe a pensar, a ir más lejos en su proceso intelectual, conocer el mundo que lo rodea. Finalmente me toca acompañar este proceso de él, me toca guiarlo, pero no me toca ponerle barreras a su inteligencia. Agradezco mucho su atención y su tiempo. Espero verlos en el próximo episodio. Si este episodio les gustó o les sirvió de algo, por favor, denle like, comenten, compartan con sus amigos, con sus conocidos que crean que pueda serle de utilidad. Pueden seguirme en redes sociales como @NataliaGutierrezEdu en Instagram. Y pues seguimos al pendiente, seguimos en contacto, seguimos en esta búsqueda para comprender mejor el proceso educativo.